Buenas tardes. Soy Gustavo Soy Gustavo. Gastaldi, represento a la empresa Fender Agro y es una alegría grande para nosotros estar presente en Agroconsulta. En el día de hoy vamos a hacer una capacitación calidad de aplicaciones con drones. La va a realizar el ingeniero Facundo Venta. Facundo es especialista en protección vegetal, es asesor privado en tecnologías de aplicación de fitosanitarios y es creador de la consultora Better Drop. Antes de la presentación de Facundo, vamos a ver un video institucional de la empresa. Somos Fender. Nacimos como resultado de la fusión entre un grupo de ejecutivos con gran experiencia en la fabricación de agroinsumos y una empresa líder enfocada en la comercialización de productos para el productor agropecuario. Hoy, gracias a nuestro know-how técnico, productivo y nuestra fortaleza comercial, hemos logrado ocupar un lugar relevante en el mercado de insumos fitosanitarios, fabricando y comercializando productos con los más altos estándares de calidad de la industria, contribuyendo a la eficiencia agropecuaria. Operamos en los principales mercados geográficos del país, con 12 centros de formulación en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y centros logísticos en puntos estratégicos. Tenemos pasión por el campo. Creemos en el compromiso con el trabajo, en las relaciones a largo plazo y en el valor de la palabra. Nos hemos convertido en una alternativa atractiva y eficiente para nuestros clientes, a través de una propuesta de valor con una sólida imagen de marca y una gestión eficiente. Y el soporte de la tecnología como herramienta para incrementar la eficiencia en todos los puntos de contacto. Nuestra paleta de productos incluye 6 categorías centrales: potenciadores, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas y terápicos de semillas. A nuestra familia de marcas se suman Keeper, con toda la línea de potenciadores, y Cropensi, que agrupa nuestra propuesta de soluciones premium. Somos el aliado que necesitas para mejorar tus resultados, con eficiencia, profesionalismo y trabajo en equipo. Somos Fender, defensores de la eficiencia agropecuaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. El placer de encontrarlos en este streaming. Gracias por estar ahí del otro lado. Antes de comenzar, agradecer a toda la gente de Fender Agro por la invitación a ser parte de este bloque, a la gente de Agroconsultas por la organización. Eh, y bueno, la verdad que este ratito busca ser un espacio, no sé si de tanto intercambio, porque no vamos a poder cortar lo que es la presentación fluida, pero sí vamos a tomarnos un tiempito al último para responder algunas preguntas que pueda haber de parte de ustedes. Pero bueno, este ratito busca ser un compartir experiencias, información, eh, algo de información antigua, algo de información actualizada, un mix de esas dos cosas, ¿no? Alrededor de lo que es la aplicación con drones de fitosanitarios, ¿no? Vamos a tratar de entender el ABC de aplicar un fitosanitario, sea con una terrestre, sea con un dron. Y bueno, vamos a tratar de una vez internalizado ese know-how de lo que son las aplicaciones con dron, vamos a tratar después de tirar algunas cosas sobre la mesa de lo que es el accionar de los coadyuvantes, ¿no? Cómo nos ayudan a potenciar la acción de los fitosanitarios en el trabajo de los mismos, ¿no? Cómo nos ayudan a tener un plus en esa performance de control que le pedimos a los fitosanitarios. Así que, bueno, un poco eso va a ser lo que vamos a ir desplegando y tirando sobre la mesa, ¿no? Y desde Better Drop yo estoy generando ya desde hace unos años respuestas objetivas a todas esas preguntas, a todos esos interrogantes que nos hacemos como usuarios, nos toque desde donde nos toque. Tratamos de generar con información local, actualizada, que va respaldando toda esa información histórica, vamos tratando de generar respuestas objetivas, ¿no? Sin tener tirones comerciales, respuestas 100% objetivas, ¿no?
Entonces, desde Better Drop yo estoy trabajando con un montón de empresas de insumos, de tecnologías, de maquinaria. Fíjense que es muy complejo esto y por eso ven un popurrí muy interesante de empresas e instituciones que confían justamente en ese mensaje objetivo que voy generando desde la consultora, ¿no? Y fíjense que esto de hablar de calidad de aplicación empieza a estar un poquito cada vez más en boca de todos, ¿no? Estas son mis capacitaciones presenciales, los últimos 2 años y medio, concentradas en nuestras grandes superficies, ¿no? Provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Ahí hablamos bastante de calidad de aplicación, pero de poco hemos entendido que ese ABC de lo que es aplicar un fitosanitario nos va sirviendo también para otros sistemas, ¿no? El arroz de Corrientes, plantaciones de pinos y eucaliptus en Misiones, lo que es el NOA con sus cítricos, caña de azúcar, vid en Mendoza, manzana y pera en el Alto Valle de Río Negro, las zonas también de superficies más chicas y de popurrí de cultivo, como puede ser el sur de Chile, lo que es el norte de España. Y fíjense que esta virtualidad también nos acerca y estamos con llegada a 14 países de manera virtual a través de todo este tipo de propuestas digitales, ¿no? Entonces, hemos ido entendiendo que esa idiosincrasia, ese ABC que traemos de toda la vida de lo que es aplicar un fitosanitario, tiene un montón de cosas para ser, primero retrucadas y después para ir mejorándolas, ¿no? Hay que un poco salir de ese aplicamos como aplicamos porque así se hizo toda la vida y empezar a meternos en buscar detalle en cada una de las partes del proceso de aplicación. Y para buscar detalle en lo que es el proceso de aplicación de fitosanitarios hay que medir. Y por eso, de manera rápida, yo les presento acá dos pares de tarjetas hidrosensibles, donde tenemos evidencia del modo en el que aplicamos. Bien, estos papelitos amarillos que tras el paso del dron, de la pulverizadora, nos marcan gotas y nos hablan y nos dan indicios de cómo realizamos la tarea. Bien, gotas más chicas, gotas más gruesas. Ver estas tarjetas hidrosensibles tendría que empezar a sernos un poquito más familiar, ver el resultado de esas tarjetas hidrosensibles, empezar a rumbear un poco la cosa para esta tarjeta tiene un volumen alrededor de tantos litros por hectárea, generamos un tamaño de gota fino, medio, grueso, tenemos que empezar a normalizar, sobre todo los técnicos, empezar a normalizar a hablar de todas estas cuestiones. Vamos al par de la izquierda. Esas dos tarjetas fueron generadas con un dron, bien, pero prácticamente todo lo gestionamos desde un joystick, bien. 15 litros por hectárea la tasa de aplicación en ambos casos, pero fíjense que según el micronaje que yo selecciono en joystick, cambia totalmente el modo en que nosotros fragmentamos el caldo, bien. Desde la palma de nuestra mano tenemos la posibilidad de un poco intervenir la velocidad de giro de los aspersores rotativos que equipan el dron para terminar por brindar mayores o menores micronajes, con sus pros y con sus contras. Ya nos vamos a ir metiendo un poquito en todas esas cuestiones. Y acá en el par de la derecha, que podemos observar tamaños de gotas similares al par de tarjetas de la izquierda, fíjense que el medio cambia totalmente. Ahora hablamos de una pulverizadora terrestre, 33, 38 litros por hectárea en un caso y en el otro. Prácticamente duplicamos lo que hacíamos respecto a tasa de aplicación con el dron. Pero acá el definir un tamaño de gota u otro va a estar atado al uso de boquillas, ¿bien? Por eso la pulverización terrestre nos exige un poquito más de preparación, ¿no? No digo que los drones no nos piden preparación, nos piden y mucha, pero quiero decir que es bastante más complejo porque ya tenemos que entender qué hace una boquilla, saber cómo trabajan para poder después seleccionarlas y entender cómo fragmentamos el caldo. En el dron es todo más fácil. Desde un joystick yo puedo configurar todo lo que necesito. Después, obviamente, necesito hacerlo con sentido, de manera consciente, y ahí nos vamos a ir metiendo. ¿Bien? Pero tenemos que entender que antes de salir a realizar la tarea de aplicación, hay muchas cosas previas que van a ir definiendo el cómo va a salir nuestra aplicación. ¿Bien? Tenemos que entender primero la maquinaria
¿Qué nos propone la maquinaria? Bien, un dron. ¿Qué es lo que nos propone de acuerdo a cómo está armado, de acuerdo a su capacidad de carga? Bien, ahí nos vamos a ir metiendo de a poquito. Después tenemos que entender que el armado del caldo es fundamental en esta agricultura en la que tratamos de matar uno, dos o tres pájaros de un tiro, bien, valga haciendo un poco el paralelismo, hablando en criollo. Esto de mezclar tantos productos en un tanque nos pide estar muy a la altura, bien, de probar, de entender qué estamos haciendo, de hacernos un rato un poco los químicos para un poco tener idea de qué logramos y si llegamos a buen puerto o no con lo que proponemos como caldo de aplicación, ¿no? Y después finalmente esto de salir a campo y realizar la aplicación propiamente dicha, ¿no? A dónde entra en juego la condición ambiental, a dónde entra en juego el tamaño de gota. Tenemos que entender qué estamos aplicando, a dónde tienen que llegar esas gotas, ¿bien? Entonces verdaderamente todas esas cuestiones van a ir haciendo que vayamos apilando responsabilidades para definir una aplicación buena, mala o regular, ¿bien? Todo va a ir haciendo, va a ir sumando para determinar qué logramos finalmente como resultado de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, en esto de arrancar entendiendo la tecnología, tenemos que darle una vueltita al dron, ver cómo está compuesto, qué nos propone, ¿bien? Y fíjense que hay un auge real y verdadero de los drones incursionando en las grandes extensiones, pero estos equipos que ustedes pueden ver estaban equipados en su momento con boquillas, que eran mucho más chicos que los drones que un poco vemos hoy de manera frecuente, son los que hicieron pie, son los que arrancaron sobre todo en sistemas intensivos, en Mendoza, en el no argentino, ¿bien? Y que de a poquito nos fueron trayendo esta alternativa que estamos buscando adaptar a las grandes superficies, ¿no? Entonces, entender que estos equipos tienen una baja capacidad de carga es el primer paso. Y esa baja capacidad de carga nos va a exigir el trabajo muy acotado respecto a lo que podemos regular. Ese es el primer paso, ¿no? Y en el empezar a trabajar con los drones, ese entendimiento de esos caldos concentrados, de esas tasas bajas de aplicación, van a hacer que la limpieza, cuando vamos realizando trabajos, empiece a ser clave, fundamental, ¿bien? Porque si no atendemos de buena manera la parte del armado del caldo, van a empezar a quedar residuos, van a empezar cuestiones de aplicaciones anteriores que nos pueden perjudicar en aplicaciones futuras, ¿no? Entonces, tema de limpieza fundamental en el trabajo con drones. Son equipos simples, solo hay que tomarse el hábito. Son equipos simples, muy chicos, solo hay que tomarse más el hábito y obviamente si podemos hacer la limpieza con productos específicos, mucho mejor. Chequear funcionamiento de aspersores con el correr de los trabajos de los drones es otra de las cosas fundamentales porque tienen que trabajar en simultáneo, porque son determinantes para el tamaño de gota con el que vamos a trabajar, el estado del filtro, de los conductos, esas son todas cuestiones que tenemos que ir siguiendo a medida que empezamos a trabajar con el dron. Pero entender que la agitación es limitada en tanque es también el primer paso de decir, bueno, comprendo la tecnología. ¿Y por qué esto es un gran tema? Porque de acuerdo a la formulación con la que trabajemos, la necesidad de agitación en tanque puede ser mayor y menor. Y trabajamos con algunos líquidos solubles, pero trabajamos que no necesitan tanta agitación en tanque, pero trabajamos con un montón de suspensiones concentradas, como este ejemplo que vemos en placa. Trabajamos con un montón de polvos mojables. Son formulaciones que si no tienen una agitación constante, pierden la dispersión que necesitan dentro del tanque, dentro del caldo, y atentamos de esa forma contra la distribución homogénea del producto a medida que lo vamos aplicando. ¿Bien? Entonces, ahí cuando sale esta pregunta, ¿el dron cuenta con agitación en tanque? Ahí tenemos que decir no, el dron no cuenta con agitación en tanque. Y por eso hemos entendido que estos equipos de premezcla y carga son fundamentales para la tecnología. Bien, ya no solamente vamos a ir a comprar el dron, sino que
a la par del dron va a estar este equipo de premezcla y carga, donde vamos a conformar el caldo, un equipo con agitación continua, con circulación. Entonces ahí le vamos a dar a esas formulaciones complicadas la dispersión que necesitan. Y después, ¿qué tenemos que hacer para adecuar la tecnología? Hacer lo más rápido posible la tarea de carga del dron y de salir a aplicar a campo. Bien, de nada sirve tener la agitación que necesitamos en el equipo de premezcla, cargar el dron, ir a hacer un llamado a la camioneta 10-15 minutos, volver y salir a aplicar, porque ahí perdimos toda esa agitación que este equipo justamente nos estaba brindando. Bien, entonces siempre la tarea de carga y de aplicación lo más rápido posible. Entonces, de esa manera, ahí vamos entendiendo que el diagnóstico es fundamental. Y una vez que entendimos la tecnología, de que la diagnosticamos, la masticamos y vemos qué implica a nivel de tecnología, valga la redundancia, aplicar con un dron, después empezamos a pensar en cómo armamos ese caldo. Bien, y ahí entra en juego entender un poco el estado o las propiedades del agua, del medio que nosotros utilizamos para hacer llegar el ingrediente o los ingredientes activos desde el tanque del dron hasta el objetivo de la aplicación. Bien, sobre todo chequear, análisis a laboratorio, bien, tomando una muestra del agua con la que vamos a trabajar, chequear niveles de dureza, ¿no? Sobre todo de calcio y de magnesio, que pueden antagonizar bastante en algunos ingredientes activos. Glifosato es el caso clásico, ¿no? Paraquat también se ve bastante afectado. Hay muchos fitosanitarios que se van a ver afectados por concentraciones altas de cationes. Entonces, bueno, ahí lo mismo. Bien, si tenemos el problema, recurrir a productos que nos van a solucionar la cuestión, ¿no? Y ahí los coadyuvantes entran en escena, ¿no? Productos que en diferentes partes del proceso de aplicación vienen a darnos una mano. ¿Para qué? Para potenciar, o en este caso, para que no descienda la performance de un cierto producto. Bien, entonces, de vuelta, medir qué con un análisis, el nivel de dureza que tenemos en el agua, y si hay que tomar cartas en el asunto, niveles de dureza arriba de 150, 200, 250 ppm, tomamos cartas en el asunto corrigiendo el agua. Y ahí de vuelta, el coadyuvante nos da una mano, pero ¿cómo lo utilizamos? Es lo primero que tenemos que hacer. De nada sirve ingresar fitosanitarios al agua y corregir al último. Ahí ya el problema está causado. Bien, entonces de vuelta, para hacer valer esa inversión que hagamos en el coadyuvante, es lo primero que hay que hacer, y darle tiempo a esos productos es lo necesario. Bien, entonces calidad del agua, uno de los grandes puntos. Hoy entender que un mismo o un ingrediente activo lo podemos encontrar en el mercado en diferentes formulaciones. Cuando buscamos mezclar con otra cosa, cómo se llevan esas formulaciones. Y ahí empezamos a jugar, porque algunas se llevan bien y otras no tanto. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que empezar a probar, y sobre todo cuando trabajamos con volúmenes bajos, como nos proponen los drones, esto es fundamental para llegar a caldos estables. Y esto de probar a pequeña escala, qué es lo que vamos a proponer como solución para controlar una diversidad, me parece que es lo que hace falta, ¿bien? Y esto es una tarea de técnicos, porque acá otra de las cuestiones limitantes es qué es del técnico, qué es del aplicador, ¿bien? Empezamos a repartir responsabilidades, y verdaderamente esto tiene que nacer de los técnicos, que tienen que ponerse a probar cosas, a entender, sobre todo, a ver, tenemos la posibilidad con un Erlenmeyer, con una botella de 500 centímetros cúbicos transparente, tenemos la posibilidad, sí, armamos a pequeña escala el caldo en esos recipientes, de ver de manera 360 ese caldo, entender qué tan estable es. ¿Hay algo que precipita después de agitarlo? ¿Se forma algún yogur que nos está llamando la atención? ¿Hay algún grado, algún síntoma de incompatibilidad que nos da una alerta? Bueno, esto me parece que tiene que ser cada vez más moneda corriente entre los técnicos. ¿Para qué? Para poder pasar la recomendación a los maquinistas de hay que aplicar esto, esto, esto y esto en este orden, y tener la seguridad ese maquinista de que eso ya está chequeado, ya está ensayado, y de que no se va a desayunar con ningún tipo de inconveniente. Ese debería ser el paso o la secuencia lógica, ¿no? Entonces, de esa manera empezamos a ver y a encontrar
algunas cosas que nos llaman la atención. Bien, fíjense en esto de mezclar dos mundos que no se quieren muchas veces demasiado. ¿Y de qué mundos hablo? De los herbicidas pre y post emergentes, que lo hacemos todo el tiempo. Es muy común esto de resetear un lote y aplicar en esa misma pulverización los productos residuales, los preemergentes. Bien, bueno, normalmente son productos diseñados de maneras muy diferentes y que químicamente en el agua no se llevan del todo bien, sino esto busca ser un ejemplo, ¿no? Fíjense lo que es a 40 litros por hectárea la mezcla de atracina y de paraquat después de un minuto de reposo en ese Erlenmeyer. Después de agitado, tras un minuto de reposo, fíjense que yo empiezo a ver en esta zona baja del Erlenmeyer todo un precipitado, algo que no estuvo a gusto, bien, y que nos da visualmente ese aspecto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué soluciones tenemos en este caso? El agregado de algún coadyuvante emulsionante, ¿bien? Y ahí hay que empezar a probar, ¿bien? Fíjense, esta misma mezcla, cuando yo previamente le agrego el coadyuvante emulsionante, tras 10 minutos de reposo, yo veo algo mucho más homogéneo, mucho más en calma, mucho más llevadero, ¿no? Entonces fíjense cómo de vuelta el coadyuvante viene a dar una mano en diferentes etapas del proceso, en este caso en el armado del caldo. Pero para poder determinar todas estas cosas hay que ponerse a medir, hay que ponerse a probar, a ensayar este tipo de cuestiones, porque verdaderamente en el bajo volumen son fundamentales. Bien, sobre todo a la hora de mezclar varios productos, estas cosas son trascendentales. Bien, y después de todo esto, sí vale la pena hablar de tamaño de gota, de condiciones ambientales, de cómo regulo el dron, y es un poquito en lo que nos vamos a meter y a lo que le vamos a destinar esta última media hora, si se quiere, ¿bien? De un poco entender en esta etapa final qué podemos hacer nosotros y en qué nos puede venir a aportar el coadyuvante a la hora de salir a realizar una aplicación. Liberamos esas gotas al ambiente, bueno, ¿qué aporte tiene el coadyuvante? Pero entendamos, y esto lo dejo bien en claro, que el aporte del coadyuvante viene después de nosotros haber hecho bien los deberes, de nosotros plantear la técnica de regulación adecuada. Ahí el plus del coadyuvante después viene a darnos un verdadero aporte, ¿no? Entonces, que se entienda eso, no hay coadyuvantes salvadores, respaldan las buenas decisiones que nosotros como usuario tomamos, a eso quiero llegar, ¿bien? Y yo siempre digo, sea en una pulverizadora terrestre con boquillas, sea en un dron con aspersores rotativos, acá la clave es empezar a manejar tamaños de gota, dejar de hablar de litros por hectárea. El dron vino a obligarnos al trabajo con ciertos volúmenes por hectárea que por ahí en terrestre no eran muy comunes. Bien, entonces por eso yo siempre digo, dejar de lado los litros por hectárea, entender con qué tamaño de gota trabajamos y en base a eso adecuamos los litros por hectárea. Entonces, lo primero para manejar de manera consciente el tamaño de gota es seleccionarlo con criterio. Y después lo segundo es proteger esas gotas para poder tener ese plus de respaldo de lo que nosotros estamos planteando con la regulación del dron. Un poco de eso se trata esto. Y en esto de seleccionar tamaños de gota, antes, con los primeros drones, lo hacíamos a través de boquillas. Bien, esto era un dron que estaba equipado con 4 boquillas, bien, un MG1P de la línea de DJI. Y fíjense que de acuerdo a la boquilla con la que nosotros trabajábamos, esto era 15 litros por hectárea, 2 bares, hablábamos de presión, porque estábamos trabajando con equipos con boquillas. 14 kilómetros por hora, fíjense qué diferente la velocidad de ese tipo de equipos a la velocidad de los equipos que estamos teniendo hoy en nuestros campos. 3,5 el ancho de pasada y 4 boquillas accionadas. Fíjense que de acuerdo a la boquilla era un poco el resultado que teníamos, ¿bien? Y en base a eso teníamos mayores o menores micronajes y mayores o menores niveles de cobertura, ¿bien? Teníamos que meter mano. Este traía 4 boquillas, pero después salió el T30, recuerdo, que tenía 12, 16 boquillas, de acuerdo a los litros por hectárea que nosotros le planteamos, utilizaba más o menos boquillas, y ahí teníamos que meter un poquito más de mano, y no teníamos la simpleza de
tocar un joystick y de configurar un cierto tamaño de gota, que incluso hoy lo podemos hacer hasta con el dron volando y trabajando, ¿no? Teníamos que esperar que el dron descendiera, cambiar de boquilla, bueno, era algo engorroso, ¿bien? Pero ahora de repente con los drones actuales, con los que vemos de manera habitual en el campo, seleccionamos micronajes de manera mucho más ágil, desde el joystick, ¿bien? Y tenemos que ser conscientes que vamos a estar trabajando dentro de lo que es la clasificación de rangos de tamaño de gota, vamos a estar trabajando siempre desde el medio hacia la izquierda, desde tamaños de gota medios hacia tamaños de gota muy finos. Aunque seleccionemos 400, 450, 500 micrones en un joystick, vamos a estar trabajando después a campo con micronajes de 250 micrones hacia abajo. ¿Por qué esto? Porque si nosotros trabajáramos con estos micronajes tan grandes, con tan bajas tasas de aplicación, generaríamos coberturas muy pobres. ¿Bien? Entonces es una obligación trabajar con micronajes medio finos o muy finos con los drones para generar niveles de coberturas adecuados. ¿Por qué? Porque la baja capacidad de carga de los equipos nos pide, para poder exprimir y darles autonomía a los equipos, nos pide el trabajo con tasas de aplicación bajas. Y hoy por hoy, las tasas de aplicación que normalmente escuchamos en lo que son las grandes superficies son 5, 10, 15 litros por hectárea. Esos son un poco los rangos de tasa de aplicación que hoy estamos escuchando. No digo que se pueda más, no digo que se pueda menos, todo tiene pro y contra, ¿bien? Pero esos son los niveles medios. Entonces, entender que si nosotros estamos trabajando dentro de la clasificación de tamaño de gota en micrones con los micronajes más chicos, vamos a tener pro y contra, porque todo extremo tiene pro y contra, ¿bien? ¿Cuáles serían los pro? Vamos a generar niveles de cobertura normalmente muy buenos, muchas gotas y de poco tamaño. Bien, el riesgo de endoderiva va a ser muy bajo. ¿Qué es la endoderiva? La gota que llega al objetivo, pero que rueda y que cae, que no tiene adherencia. Normalmente atado el riesgo de endoderiva a intensificarse cuando uno utiliza tamaño de gota grueso o cuando uno utiliza volúmenes demasiado altos. Cuando ya se satura el sistema, todo tiende a escurrir. Bien, entonces desde este punto de vista vamos a estar muy bien posicionados. Y siempre sale acá la pregunta, ¿y cuando hay rocío en superficie de los vegetales, de la maleza o de un cultivo, qué hacemos? Y bueno, estos tamaños de gotas son los aptos para el trabajo en esas situaciones. ¿Ven cómo si vamos ordenando, le empezamos a dar respuestas a todas esas preguntas que siempre fueron o mito o realidad, no lo sabemos, pero empezamos a ordenar y a dar respuestas a todas esas preguntas? ¿Bien? Ahora bien, no todo es color de rosas y el riesgo de exoderiva con el trabajo de dichos micronajes se intensifica bastante. ¿Qué es la exoderiva? Corrimiento lateral de gotas por el viento, evaporación del agua de las gotas, y entre ambas causas de exoderiva, yo siempre digo, la principal a atender en el trabajo con drones es esta. Es el viento en una aplicación de fitosanitario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evaporación del agua de las gotas, ¿bien? Y nosotros justamente vamos a estar trabajando con gotas demasiado concentradas, demasiado protegidas por coadyuvante, ¿bien? Y todos esos productos extra al agua, tienen una dinámica de evaporación muy diferente a la del agua sola, ¿bien? Por eso, desde el punto de vista de la exoderiva, la principal atención tenemos que ponerla en lo que es el viento, en la intensidad del viento. Cuando ustedes se compren un dron, básicamente van a salir a trabajar y a buscar momentos de viento calmo. No digo descuiden temperatura y humedad, no digo eso, bien, son parámetros que hay que atender, pero verdaderamente todos los cañones tienen que estar en gestionar bien intensidad del viento, bien. Entonces, en algún punto, cuando armamos ese triángulo de lo que es la guía para regular bien, el producto es una de las principales cuestiones. ¿A dónde tienen que llegar las gotas? Es otra de las cuestiones a atender. Y la calidad ambiental es fundamental. ¿El producto por qué? Porque, a ver, haciendo muy rápida la intro,
yo creo que tenemos que ser conscientes de, vamos a trabajar con sistémicos o con productos de contacto. Eso nos marca la cancha. ¿En qué? En el nivel de cobertura que vamos a necesitar. Bien, un sistémico, por recomendación de FAO de los años 70, nos pide 20, 30 gotitas en un centímetro cuadrado. Un producto de contacto nos pide el doble o más, 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ir a medir con tarjetas hidrosensibles. Bien. Después, la exposición del objetivo termina impactando también, porque si hay algo que involuntariamente me va a retener gotas, ahí yo tengo que tomar cartas en el asunto. Y cuando el objetivo de la aplicación se encuentra en un lugar complicado de llegada, no me queda otra que empezar a afinar tamaño de gota. Bien, gotas de menor velocidad, gotas de menos peso que se van a ir acomodando de a poco y van a tener más chance de llegar con mayor ingrediente activo a esos lugares complicados. Bien, pero todo esto tiene un límite y ahí está la calidad ambiental. Por eso yo siempre digo, hay que dejar de inferir condiciones ambientales y pasar a medirlas. Hoy tenemos un montón de tecnología que mide, censa y registra condición ambiental en tiempo real y que después de la aplicación yo voy a tener ese dato para sacar conclusiones acerca de lo que veo después a nivel de control de un cierto tratamiento. Bien, entonces en algún punto esa calidad ambiental, y ya vimos que el riesgo de exoderiva es muy alto en el trabajo con drones, nos va a ir guiando hacia momentos adecuados y no adecuados, y este triángulo en sí un poco nos va a guiar a plantear técnicas adecuadas, a poder regular ese dron de manera adecuada. Bien, entonces ahí sale un poco la pregunta de Facundo, ¿cómo regulamos un dron? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces vamos a ver cuáles son las cuestiones básicas de regular un dron, qué impacto tienen esas cuestiones. Y básicamente lo que hay que regular de un dron es esto que ustedes ven en placa. Bien, determinar la velocidad de giro del aspersor rotativo, eso lo hacemos seleccionando micronajes simbólicos en el joystick. Determinar el ancho de trabajo, la velocidad de avance, la altura de trabajo, son todas esas cuestiones que hay que configurar a conciencia para terminar por generar un cierto patrón y tamaño de gota y un cierto volumen por hectárea. Bien, con todas estas cuestiones nosotros tenemos la posibilidad de setear este dron, bien, con el que nosotros vamos a salir a trabajar. De esa manera podemos trabajar a conciencia. Y de estas cuestiones que hay que configurar, la velocidad de avance del equipo es fundamental. ¿Por qué? Porque en base a la velocidad de avance vamos a determinar la gestión que hagamos del efecto vórtice, el movimiento del cultivo. Bien, todas esas cuestiones las determinamos con velocidad de avance, que por ahí pasa desapercibida en lo que es el trabajo con aviones, en lo que es el trabajo con pulverizadoras terrestres, bien, tenemos un límite, un techo de velocidad de avance cuando trabajamos con esas tecnologías, pero acá podemos movernos bastante, bien. Y ahí yo un poco hago esta línea de tiempo de decir, hace 3 4 años trabajamos con drones a 15 18 kilómetros por hora, hace 2 años trabajamos a 25 30 y hoy de repente empezamos a escuchar velocidades de avance de 40 50 60 70 kilómetros por hora de velocidad de avance, y yo digo, eso me parece algo correcto, algo que vamos mejorando a medida que avanza la tecnología, avanzamos con ella. Porque acá lo que tenemos que tratar de hacer, o el gran desafío en las aplicaciones con drones, es dosificar de manera pareja. Si ustedes ponen, imaginen, 5 tarjetas en el ancho de pasada de un dron, ustedes tienen que lograr 5 tarjetas lo más parecidas posible. Y créanme que es muy difícil de lograr y ahí está el gran desafío. Bien, y yo creo que todo tiende a, dentro de lo posible, empezar a darle cada vez más velocidad a los equipos, que se arme el vórtice, que se arme una cortina luego de ese vórtice y que esa cortina empiece a descender por gravedad de manera más pareja. Bien, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos dos aspersores rotativos que están a 1,5 metros de distancia entre ellos, debajo del dron, y estamos buscando cubrir de esa manera abajo prácticamente 7 8 9 o 10 metros de ancho. Entonces imagínense que la dosificación pareja pasa a ser un verdadero desafío. Bien,
Entonces, ahora que nos empezamos a animar a hacer algo de herbicida con el bajo volumen de los drones, ojo con la configuración de los equipos y en el cómo estamos dosificando en el ancho de trabajo que proponemos. Porque incidimos de manera directa con la velocidad en la dinámica que van a tener esas gotas. Fíjense, baja velocidad, velocidad media, velocidad alta. A medida que yo voy dándole velocidad al dron, va todo más hacia atrás, hablando en criollo. Bien, entonces esto va a tener la posibilidad de acomodarse mejor, de tener la posibilidad de caer más lentamente. Imaginen que con este downwash 100%, va todo tan rápido hacia abajo por las hélices de propulsión del equipo que hasta esas mismas gotas tienen muy baja adherencia. No solamente descienden en una cortina vertical, cubren muy de manera heterogénea el ancho de trabajo, sino que tienen muy baja adherencia. Bien, entonces creo que hay un montón por resolver en lo que refiere a la velocidad de avance de estos equipos. Entonces, vamos a medir diferentes condiciones de trabajo de los drones. A ver qué nos dan y para qué nos alcanza. Esa sería un poquito la idea. Fíjense, acá tenemos lo que es un DJI T50 trabajando a 15 litros por hectárea, 100 micrones seleccionados en joystick, 3 metros a la altura de trabajo, 7 metros y medio el ancho de trabajo y la velocidad de avance de 35 kilómetros por hora. Bien, fíjense cuando yo hago un buen tarjeteo, ya vamos a terminar con esto de qué es un buen tarjeteo, porque hace falta dos cosas en lo que es el trabajo con drones. Tarjetear y tarjetear bien para tener un poco buenos resultados, resultados confiables, como yo le llamo. Bien, entonces ya vamos a ver en la metodología de tarjeteo, pero bueno, fíjense qué interesante lo que logramos con una cierta configuración del dron. 293 gotas y un diámetro volumétrico medio de 122. A ver, 293 gotas, yo no tarjeteo para ver la tarjeta me gustó o no me gustó, hay gotas o no hay gotas. No se trata de eso. Se trata un poco de cotejar con lo que la aplicación de turno a mí me está pidiendo. Bien, se trata ni más ni menos que eso. ¿Y con qué información hay que cotejar? Recién hablábamos de una necesidad de gotas de 20 a 30 gotas en el caso de un producto sistémico. Hablábamos de 50 a 70 gotas en el caso de, perdón la desprolijidad, pero no me quiero quedar sin batería. Hablábamos de 50 a 70 gotas en el caso de un producto de contacto. Y todas esas cuestiones que hacen marcarnos la cancha. Bien, entonces, a ver, si yo estoy logrando 293 gotas y necesito, porque estoy aplicando un barbecho y mi glifosato y mis herbicidas hormonales me piden 20, 30 gotas, yo estoy prácticamente 10 veces arriba de la necesidad de cobertura de esos productos. Con eso es lo que hay que cotejar. Y en base a eso vos decís, ¿para qué voy a afinar tanto tamaño de gota cuando la aplicación no me lo pide? ¿Para qué voy a correr el riesgo de exoderiva que tiene trabajar con esta técnica? Entonces digo, mantengo volumen y paso de 100 a 400 micrones, por ejemplo. Y fíjense que la cobertura de 300 gotas pasa a 100 gotas. Y de 122 micrones de dBm yo pasé a 160. Fíjense que yo estoy impactando en los resultados. Y ahí estoy un poco más cerca, pero me siguen sobrando gotas para esos herbicidas sistémicos. Entonces, bien, si yo este tamaño de gotas ya lo puedo gestionar un poquito mejor, me da la ventana horaria segura durante el día para poder realizar el trabajo que tengo que realizar, ahí puedo empezar a adecuar volumen y mantengo mi cronaje, pero de 15 litros paso a 7 litros por hectárea, por ejemplo. Y de 100 gotas bajé a 42. Y fíjense el volumen, de 15 a 7 bajó a un poquito más de la mitad. Y la cobertura, si es el mismo tamaño de gota, de 100 a 42 gotas por centímetro cuadrado, bajamos también a un poquito más de la mitad. Entonces fíjense que es todo lógico y esas 42 gotas están bien adecuadas a los 20-30 impactos que me piden esos herbicidas sistémicos con los que yo estaba trabajando, por dar un ejemplo. Bien, entonces esto es lo primero, regular bien ese dron. ¿Por qué?
tenemos que lograr la cobertura necesaria del producto en el objetivo de la aplicación y atendiendo la calidad ambiental. Y hablando de la calidad ambiental, ahí viene a darnos una mano, después de que decidimos bien regulando el dron nosotros, ahí viene a darnos una mano el coadyuvante. ¿Bien? Entonces, primero metemos mano nosotros con nuestra inteligencia y después salimos a medir qué hace nuestro coadyuvante. Esa es un poco la idea. ¿Bien? Entonces, primero qué hacemos nosotros y después le pidamos respuestas al coadyuvante. ¿Bien? Entonces ahí salimos a medir. Y acá le voy a mostrar un poco los resultados de algunas mediciones que hicimos a campo junto a la gente de Fender Agro, ¿bien? A donde ustedes pueden ver ahí ya diferentes cuestiones que estábamos midiendo. Las condiciones ambientales, medíamos impactos con los soportes con veleta para tarjetas hidrosensibles, ya les explico un poco qué es esto, pero bueno, de eso se trata, ¿bien? De salir a medir y de entender qué es lo que estamos haciendo. Fuimos al campo con un dron a medir por qué estos soportes con veleta de tarjetas hidrosensibles. Porque tienen la oportunidad, tienen la capacidad más que la oportunidad, las tarjetas hidrosensibles por la veleta de quedar orientadas de acuerdo a donde viene el viento. Bien, colocamos la tarjeta hidrosensible ahí, la ponemos pivotante sobre una varilla. Entonces la tarjeta se va a orientar de acuerdo a donde venga el viento, va a quedar de frente. Y si la ponemos 45 grados respecto al suelo, bien, tenemos la oportunidad de captar de esta forma el grueso de las gotas que estamos liberando al ambiente y no solamente las que vienen verticalmente, sino las que corren ya lateralmente por acción del viento. Entonces, para una lectura más confiable son muy importantes en el trabajo con bajo volumen este tipo de tecnología. ¿Cómo tarjeteamos? De la siguiente manera. Dirección del viento. Hicimos 5 pasadas y en la cuarta pasada de dron, ahí colocamos 5 tarjetas hidrosensibles cubriendo todo el ancho. Bien, esta es un poco la metodología de medición para poder obtener datos confiables. ¿Por qué? Porque son gotas muy chicas que corren mucho lateralmente. Entonces, para poder tener una lectura confiable en las tarjetas hidrosensibles y tener completa la pasada sobre la cual estamos midiendo, esta es un poco la metodología. Bien. Entonces, tarjeteamos con 5 tarjetas dentro del largo de la pasada a la mitad, bien, estas sobre soportes con veletas a 45 grados, y después evaluamos nivel de exoderiva por viento, obviamente, tanto a 5 metros por fuera del área a tratar, como a 10 metros por fuera del área a tratar, como para entender qué estábamos haciendo y qué fue lo que evaluamos. Evaluamos la pulverización con solo agua y la pulverización agregando al agua el coadyuvante de los muchachos de Fender para entender qué aporte hace el coadyuvante antes de meter un cierto fitosanitario dentro del caldo. ¿Bien? ¿Qué aporte de base, qué respaldo tenemos de parte del coadyuvante cuando lo utilizamos? Esa era un poco la idea. ¿Qué tomamos acá? Una técnica estándar, bien, de lo que se está viendo hoy por hoy, bien, utilizamos un dron de JIT-50, 15 litros por hectárea, 36 kilómetros por hora la velocidad de avance, el techo de lo que nos permite un T-50, bien, 3 metros y medio de altura y 8 metros de ancho de faja. Eso fue la configuración que hicimos del dron. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y qué tamaño de gota? En joystick, 280 micrones, que nada tienen que ver, fíjense, con los micronajes que después veíamos en las tarjetas hidrosensibles, que eso ya lo adelantamos, son micronajes simbólicos, pero eso era un poco lo que habíamos testeado. Velocidad del viento prácticamente 7, 8, 9 kilómetros por hora, de ahí para abajo, ¿bien? Y el delta T estaba exigente, fíjense, un delta T de 12, entonces estaba muy bueno en una situación demandante entender qué aporte teníamos con el agregado de un coadyuvante. Esa era un poco la idea. Entonces, estas son las 5 tarjetas dentro de la cuarta pasada, cuando realizamos la pulverización con agua sola. Y estas son las 5 tarjetas cuando realizamos la pulverización con el agregado del coadyuvante de los muchachos de Fender. Bien, fíjense
que a ojo ya podemos empezar a notar diferencias. Ahora le vamos a poner números a esto que podemos observar como diferencia de el trabajo con o sin el coadyuvante. Bien, ¿qué fue lo que pasó básicamente cuando agregamos el coadyuvante como para pasarles en limpio el resumen de lo que serían esas 10 tarjetas? Bien, esto fue lo que pasó. Fíjense. Cuando hablamos de gotas por centímetro cuadrado, el respaldo del coadyuvante hizo que tuviéramos más gotas cuando agregábamos el coadyuvante versus la utilización de solo agua. Bien, pasamos de 50 gotas aproximadamente a casi 60 gotas con el agregado del coadyuvante. A nivel del tamaño de gota, y esto es muy importante, ver a qué nos lleva el coadyuvante en términos de tamaño de gota, fíjense que el coadyuvante en general nos lleva a trabajar con mayores micronajes. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que hace es comprimir la variabilidad de lo que nosotros estamos proponiendo con la técnica de regulación, comprimir la variabilidad de tamaños de gota y sobre todo eliminar las gotas más chicas. Bien, eliminar algo de las gotas más grandes, pero son pocas con baja cantidad de gotas generamos un alto volumen en esos micronajes, entonces son muy pocas las gotas grandes que elimina, sobre todo actúa en lo que son las gotas más chicas. Y eso de actuar eliminando las gotas más chicas es un verdadero aporte. ¿Por qué? Porque se termina viendo esto a nivel de las 5 tarjetas dentro del ancho de una pasada del dron, que es más eficiencia teórica. Esto básicamente sería el cálculo de aplicaste tantos litros por hectárea, cuántos litros por hectárea llegaron a las tarjetas. Bien, el software hoy te da la posibilidad de tener ese dato de manera instantánea. ¿Qué software? El que procesa la tarjeta hidrosensible. Aplicaciones que con una simple foto te dan todos estos datos de cantidad de gotas, tamaño de gota, eficiencia teórica. Bien, entonces fíjense cómo el agregado del coadyuvante versus el agua sola nos da un plus en llegada teórica al objetivo. Bien, tenemos más cantidad de gotas y de mayor tamaño, entonces estamos con mayor eficiencia teórica. Ahora, todo esto debería también verse como un plus en lo que vimos o en lo que registramos en las tarjetas hidrosensibles fuera del área de aplicación, tratando de medir lo que es exoderiva. Vamos a ver qué ocurrió en esas tarjetas que estaban a 5 y a 10 metros por fuera del área a tratar. Esto es de vuelta, solo agua. Esto es agua más el agregado del coadyuvante. Tarjeta a 5 metros, tarjeta a 10 metros. Bien. Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Más allá de lo que están viendo a ojo, pasó lo siguiente. Fíjense, ¿con qué cobertura llegamos a esas tarjetas que estaban 5 metros por fuera del área a tratar? Llegamos con muchas menos gotas, bien, cuando agregamos el coadyuvante, y llegábamos con tamaños de gotas más chicos. Entonces, menos gotas y tamaños de gotas más chicos, menos volumen exoderivable registrado en esas tarjetas. Bien, ahí un poco vemos el plus del aporte del coadyuvante en la protección de las gotas. Bien, ¿qué pasaba en la tarjeta que estaba 10 metros por fuera del área a tratar? Menos gotas, de 23 y 9, teníamos 6 y 4, los tamaños más chicos que en la tarjeta 5 metros, fíjense, 145, 137, 138, 114. Las gotas más chiquititas de todas son las que siguen corriendo lateralmente. Bien, todo tiene sentido y todo es lógico, acá no hay secretos, ¿no? Entonces, fíjense, menos gotas y menos tamaño de esas gotas, obviamente nos dan mucho menos volumen exoderivable registrado en esas tarjetas que buscaban tratar de medir el nivel de exoderiva que teníamos a 5 y a 10 metros por fuera del área a tratar, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, primero, hacer bien los deberes nosotros, planteando técnicas de regulación adecuadas, y después la protección de las gotas y la utilización de coadyuvantes que nos dan un plus en esa tarea de tratar de hacer llegar la mayor cantidad de ingrediente activo al objetivo de la aplicación. Entrando en la recta final, les dejo el decálogo de lo que es el buen uso del dron pulverizador, 10 cosas que tenés que saber sí o sí
cuando salgas a trabajar con un dron, o de las cosas que tenés que ser consciente y que te van a guiar a trabajar de buena manera. Lo primero, capacidad de carga limitada, eso lo entendemos todo y es lo que nos obliga a trabajar con volúmenes reducidos de caldo. Trabajar con estos volúmenes bajos nos hace trabajar con tamaños de gotas finas a medias, de ahí no podemos salir. Entonces, entender que el riesgo de exoderiva es elevado, el primer paso. Y ahí está esto de no te preocupes, ocúpate. ¿Cómo te ocupas? Monitoreando condiciones ambientales en tiempo real. De esas condiciones ambientales, el viento es el parámetro clave a gestionar. ¿Y por qué nunca viento cero? Porque el viento cero es sinónimo de inversión térmica, bien, la principal causa de deriva a nivel mundial. Los caldos concentrados nos piden, como ya repasamos, probar a pequeña escala. La agitación limitada en tanque es algo que hay que tener en cuenta. No todas las formulaciones y en todos los volúmenes que queremos van a poder ser aplicadas, eso hay que saberlo. Los coadyuvantes y el bajo volumen van siempre hermanados, ¿bien? No se concibe el trabajo con bajo volumen si no es con la ayuda de coadyuvantes, eso hay que entenderlo. Y ahí de vuelta, probar a pequeña escala para entender qué nos aporta el coadyuvante. Cuando regulamos el dron, la velocidad de avance me parece que es el parámetro en el que hay que poner el foco de ahora en adelante y obviamente regularlo de acuerdo a esto que decíamos antes, ese triángulo de producto, objetivo y ambiente. Cerrar con este mensaje: son tecnologías complementarias, dron, terrestre, avión. No es dron versus pulverizadora terrestre, es dron con pulverizadora terrestre. En algún momento de la campaña calzará mejor una tecnología, en otro otra, bien, pero creo que tenemos más alternativas, con el paso del tiempo tenemos cada vez más alternativas para tratar de aplicar cada vez mejor, de manera más eficiente y segura. Y ser consciente de que no es lo mismo volar un dron que aplicar fitosanitarios con drones. Bien, son dos cosas totalmente diferentes y tenemos una verdadera responsabilidad a la hora de manipular fitosanitarios. Cierro normalmente mis capacitaciones con esta frase de un físico y matemático británico que por fines de 1800 dijo: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Bien, me gusta la frase, me gusta en el momento de la historia en el que este muchacho la planteó, fines de 1800, y bueno, que alguien se haya dado cuenta de que para hacer más eficiente un proceso tenés que medir cosas. Bueno, es un verdadero llamado de atención, ¿no? 2026, con toda la tecnología que tenemos alrededor, para podernos a medir más, ¿no? En pos de aplicaciones más eficientes y más seguras, ¿no? Paso el chivo de lo que es mi trabajo, si les interesó un poco toda esta información que hoy les presenté, muchos de esos tarjeteos, de toda esa información están en mi Instagram, @better.drop, better con doble T. Ahí también hay webinars a donde se suman otros especialistas, a donde se suman empresas de insumos, de tecnología, de maquinaria, bueno, lindas instancias para capacitarse en temas puntuales. Y bueno, sin más, agradecerles por la atención y obviamente quedo abierto a lo que son las preguntas. No sé si estás por ahí, Agustín. Bueno, me presento, soy Agustín Pérez, estoy a cargo de la parte de desarrollo de productos de Fender. La verdad que muy claro todo, Facu, súper claro los conceptos y es un tema que está demandando mucha información, así que viene muy bien. Yo voy a leer algunas preguntas que fueron surgiendo del chat, tenemos varias, se ve que ha Bárbaro. generado mucha discusión también ahí en el chat. La primera es, ¿qué pasa cuando tenemos rocío? ¿Conviene esperar a que se seque o hay alguna situación donde nos puede favorecer? Bien, es la pregunta del millón en ciertas partes en ciertos sectores de la campaña, cuando pasamos por temporales de lluvia y tenemos muchos días en los que de noche vemos rocío en superficie de cultivos, cuando tenemos que aplicar insecticida o fungicida, o de maleza cuando tenemos que hacer control de malezas, ¿no? Y ahí sale el interrogante: ¿qué hacemos en esos casos? Yo digo, hay dos cuestiones fundamentales ahí. Lo primero es entender en qué momento está ese rocío. Bien, cuando tempranito, verano por ejemplo, 8 9 de la noche,
vemos que empieza a generarse ese rocío y que va a ir intensificándose con el correr de las horas, ahí se vuelve riesgoso aplicar. ¿Por qué? Porque si metemos gotas de una pulverizadora o de un dron en ese momento, ese mismo rocío intensificándose nos puede generar un riesgo de endoderiva, ¿bien? Y sacarnos las gotas del objetivo. Ahora bien, sale el sol, ese rocío se estabiliza, ¿bien? Y va en levantada, ahí se vuelve una oportunidad el trabajo con rocío. ¿Por qué? Porque nos va a estar dando una mano ese rocío en superficie de las malezas o de los cultivos que ya está estabilizado, en darle mayor contacto al fitosanitario con el objetivo de la aplicación. ¿Bien? Pero ahí viene la salvedad, cómo aplicamos en esos momentos. Y ya vimos que lo adecuado para aplicar con rocío es bajar volúmenes, tamaños de gota finos, ¿bien? Para disminuir el riesgo que podemos llegar a tener de endoderiva. Entonces, esas son las dos cuestiones. Momento del rocío y después hacer bien los deberes, plantear nosotros una buena técnica de aplicación. Buenísimo. Tengo otra acá que dice, ¿qué tamaño de gota deberíamos buscar en un barbecho químico y cómo cambia esa recomendación cuando el lote tiene mucho rastrojo? Bien, a ver, eso del tema de la composición del rastrojo es fundamental para entender contra qué barbecho químico nos estamos enfrentando. Bien, una cosa es una situación de un barbecho químico en un rastrojo de soja, otra cosa es un barbecho sobre rastrojo de maíz, de sorgo. Bien, esos rastrojos voluminosos nos plantean un desafío. ¿Por qué? Porque va a haber cierto porcentaje de malezas que va a estar expuesto, pero va a haber un cierto porcentaje de malezas que no va a tener ese alto nivel de exposición. ¿Bien? Y ahí tenemos que empezar a gestionar bien, como yo siempre digo, el tamaño de gota. ¿Bien? Si bien van a ser normalmente en barbechos realizados a tiempo, que los hacemos normalmente con productos sistémicos, que no nos piden ir a un doble golpe, con producto de contacto, los barbechos hechos a tiempo normalmente son con productos sistémicos que tienen muy baja demanda. Ya lo mencionábamos anteriormente, un glifosato, algún hormonal, son productos que requieren una muy baja cobertura. Entonces, productos de muy baja cobertura y una situación de objetivo expuesto, como es un barbecho en un rastrojo de soja, nos van a pedir el trabajo con micronajes medios, si queremos gruesos, adecuando volúmenes, obviamente. En un dron no podemos ir a un micronaje grueso porque nos quedamos sin autonomía al subir el volumen de la aplicación. Pero en terrestre hay una oportunidad ahí de ampliar ventana de trabajo. Ahora bien, rastrojo de maíz, rastrojo de sorgo, obligados a trabajar micronajes medios de acuerdo al volumen de rastrojo. Ya si el rastrojo es importante, ahí sí vas a tener que ir a un micronaje fino para poder llegar en mayor medida a esas malezas complicadas o las menos expuestas. Excelente. Bueno, ahora surgieron muchas preguntas con el efecto vórtice, el famoso downwash. Por acá nos dicen, si uno quisiera por sobre todo aumentar la penetración en la canopia, lo mejor sería bajar la velocidad al mínimo, el cual forme el efecto vórtice. A su vez otra, junto tres que son de la misma temática, a mayor velocidad, mejor efecto vórtice, pregunta Mariano. Y después consulta si el viento de las hélices no mejora la entrada en el canopio del cultivo. Bien, a ver, hace 2 años atrás se hablaba de eso. Si tenés que penetrar adentro de un cultivo, baja velocidad para poder mover ese cultivo y que todo penetre mejor. Eso tiene lógica. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. El tema es, ¿qué tan homogéneo vas a distribuir haciendo eso? Y la respuesta es, vas a distribuir de manera muy poco homogénea. ¿Por qué? Porque vas a tener dos cortinas que van a bajar descendentemente con ese efecto downwash que mencionábamos anteriormente. Y lo que va a tener también ese tipo de aplicación, por efecto de las hélices de propulsión de ese dron, es que muchas de las gotas que van a tener la posibilidad de penetrar abajo del cultivo, así como llegan, van a salir. Bien, porque van a tener muy baja capacidad de adherir, porque van a estar metidas en un lío ahí aerodinámico por efecto de las hélices de propulsión, que la verdad que tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces de repente salieron drones nuevos, drones más rápidos, que nos empezaron a mostrar otras cosas. Si bien perdés con mayor velocidad la capacidad de mover un cultivo, si vos generás un tamaño de gota fino o medio,
y trabajas con ese viento óptimo de 5 7 kilómetros por hora que mueve el cultivo, ahí tenés la posibilidad de empezar a llegar con alta velocidad abajo adentro de un cultivo. ¿Cómo? Formando el vórtice atrás del dron y después de que termina ese vórtice, esa trayectoria de la gota, se empieza a armar toda una cortina que va a caer primero de manera más pareja. Eso es fundamental porque no hay como la exactitud de un equipo con barra terrestre, con boquillas a 35, 52 centímetros, lo que ustedes quieran, y que nos va a dar exactamente la misma cantidad de ingrediente activo en todo el área a tratar. Eso es lo primero. Después lleguemos al objetivo. Entonces, si yo le empiezo a dar velocidad del dron, empiezo a generar eso, esa aplicación cada vez más pareja. Y después, si el viento es el adecuado, esas gotas van a empezar a caer de a poquito con un leve corrimiento lateral que vamos a solapar entre pasada y pasada, y ahí van a tener por su tamaño y por la dinámica de caída, van a tener la posibilidad de ir llegando de manera pareja y en mayor medida a esos estratos bajos de los cultivos. ¿Bien? Buenísimo. Por acá Gabriel nos pregunta, para dosificar coadyuvante, ¿qué criterio toman? Si volumen en volumen o dosis fijas. Y después, ¿qué tipo de coadyuvante fue utilizado? Bien, la primera la respondo yo, la segunda la responde vos, Agus, respecto al coadyuvante. Mirá, en el tema de coadyuvante, acá siempre, esto es muy lógico, digamos, el coadyuvante va a acondicionar el agua para darnos un cierto beneficio, ¿bien? Entonces, en ese acondicionar el agua, la dosis que nosotros debiéramos utilizar sería la misma, independientemente a si ese volumen que hay en el tanque lo distribuimos en una, en 100 o en 1000 hectáreas, ¿bien? Después por facilidad, porque los fitosanitarios están en dosis por superficie y para no embarrar tanto la cancha y meternos con diferentes cálculos, las empresas empiezan a ver una zona buffer de dosificación que puede ir un poquito más, que puede ir un poquito menos, pero ¿para qué? Para terminar dándonos a los usuarios las dosis de cantidad de producto por superficie, ¿bien? Pero si uno quisiera ajustar y llevar a la dosis volumétrica, también estaría correcto, ¿bien? Eso primero, charlarlo con las empresas, ver la recomendación y en base a eso guiarse, ¿bien? Y el tema del coadyuvante que utilizamos, eso te lo dejo a vos, Au, para que comentes. Bueno, gracias. Nosotros probamos nuestro producto que es Hipermicro. Es un coadyuvante que genera una microemulsión. Nosotros lo estamos posicionando para el uso para drones, ya que esta microemulsión vendría a aportar lo que es la estabilidad en el tanque y contribuir con la estabilidad de la mezcla. A su vez, está hecho con una base de MAG, tiene alrededor de un 50% de MAG en su composición, entonces también nos ayuda en la protección de gotas. Y lo que vimos es que las dosis fijas andan mejor que la volumétrica en lo que es calidad de aplicación, así que estamos recomendando 250 centímetros por hectárea. Te doy la palabra, Facu, si quieres aportar algo más, si no te sigo leyendo algunas Perfecto. preguntas. No, 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 está buena la aclaración y también dejar en claro, digamos, que nosotros probamos y tratamos de evaluar qué veíamos en tarjeta hidrosensible. Después el tema de el aporte del coadyuvante a nivel de emulsión dentro del caldo y demás, eso son dos mangos aparte, ¿no? Como quien dice en criollo. Eso obviamente en este caso no lo contemplábamos, es súper importante y ahí viene otro plus del coadyuvante, pero bueno, un poco tratábamos de ver en lo que es la dinámica de la gota al objetivo, qué aporte teníamos, ¿no? Cuando le dábamos al coadyuvante la posibilidad de expresar sus bondades. Bien, tengo otra. Bueno, pregunta Diego, ¿qué aplicación usás para leer las tarjetas? Y a su vez, junto con otra que dice, para hacer ensayos con drones, ¿qué distancia buffer dejarías entre tratamientos? Bien, en lo que son aplicaciones, la verdad que hay algunas gratuitas, hay otras pagas. Yo normalmente, para confiabilidad de los datos, creo que las dos opciones más interesantes son Spray Guru y Stain Master, bien, ese viejo software de escritorio.
Spray Guru lo que tiene es un poco la versatilidad de poder hacer una lectura a campo sin grandes estructuras alrededor o necesitar un escritorio, bien, es muy ágil. Y este Master tiene por ahí la bondad o un poco el plus de decir, puedo escanear varias tarjetas al mismo tiempo, pero necesito un escáner, una computadora, un escritorio. Llevo las tarjetas al escritorio para poder hacer el análisis, pero esas dos andan bastante bien. ¿Y qué otra cosa? El tema de la La distancia distancia buffer es buffer. si quiero hacer ensayos. Y a ver, la metodología, un poco en cuanto a tamaño de aplicación, yo creo que dos o tres pasadas, obviamente de esas dos o tres pasadas que yo tomo como ensayo, tengo que tener al menos dos o tres pasadas por un lado y dos o tres pasadas para el otro, ¿no? Como para jugar ahí al medio. No se olviden que vamos a ir solapando mucho entre pasada y pasada, entonces me parece que eso sería razonable, pero bueno, es un tema que hay que tomarlo con pinzas. Tengo contacto con muchos ensayistas que desarrollan productos, que prueban, ven cosas a campo, ven efectos biológicos de control de diferentes tratamientos y todavía no dan en la tecla de definir el tamaño de una macroparcela. Me parece que hay un montón todavía para probar ahí, ¿eh? Buenísimo. Bueno, ahora te dejo otras consultas de Enrique que dice, ¿cómo ves al dron T100 para aplicar productos preemergentes en barbechos? Y en términos generales, ¿qué velocidad recomendás y altura para trabajar con el T100? Bien. Yo creo que el T100 nos ha dado la oportunidad en esto que yo venía mencionando de la velocidad de avance, de probar algunas cuestiones a alta velocidad, ¿no? Después, si el dron queda funcionando dentro de la garantía o no, ya es otra historia, pero hemos empezado a probar gracias al T100, hemos empezado a probar 50, 60, 70 kilómetros por hora de velocidad de avance y hemos empezado a distribuir de manera más pareja gracias a eso. Alturas de trabajo, 3,5 metros, 4 metros, ¿bien? En esta dinámica que yo les propongo, de decir, gestionemos y armemos bien el vórtice, terminemos por armar una especie de película de cortina que empiece a descender por gravedad, la altura es determinante, ¿bien? Porque si nosotros trabajamos muy bajo, ese armado del efecto vórtice en su panza más baja termina por ya generarnos gotas que van cayendo hacia el suelo, ¿no? Y que empiezan a dar en el objetivo. Entonces, no tengan miedo a los 3,5 metros, 4 metros. El tema, obviamente, es condiciones ambientales aptas para llevar a cabo todo esto, ¿no? Perfecto. Acá una pregunta que debe inquietar a más de uno. ¿Cómo seteamos el ancho sin dejar franjeos? Bien. A la hora de setear ancho de trabajo, ahí cambia todo. Un dato que no sé si pasé de alto, si lo mencioné o no, pero siempre el trabajo con el dron perpendicular a la dirección del viento para que todo pueda ir corriendo lateralmente, pero de manera pareja. Pero cuando queremos empezar a probar y a ver ancho de trabajo respecto a la altura que proponemos, ahí tenemos que hacer las pruebas con tarjetas hidrosensibles a favor y en contra del viento. Bien, para poder un poco tratar de entender cómo estamos cubriendo. Y ahí es, de vuelta, medir, medir y medir. ¿Y cómo medimos? Poniendo tarjeta hidrosensible desde el centro de la pasada hacia los costados e ir viendo, de acuerdo a la altura que proponemos y al ancho de faja que le estamos dando, un poco, sobre todo en los extremos, cuándo cubrimos bien y cuándo empezamos a perder cobertura, que es lo que nos va a terminar dando si estamos cubriendo de manera pareja o no. ¿Bien? Bueno, buenísimo, ya con esto cerramos. La verdad que muy buena la charla. Me quedo con tres cosas que dijiste vos, Facu, a lo largo de tu presentación, que a los técnicos ver las tarjetas nos tendría que ser más familiar, ya mirarlas y saber qué porcentaje de cobertura tenemos, cuántas gotas por centímetro cuadrado tenemos, qué eficiencia estamos trabajando. La famosa prueba a pequeña escala, empezar a hacerla y a probar. Y bueno, dejar de inferir muchas condiciones ambientales y empezar a medirlas con los aparatos necesarios, tarjetas, equiparse, para que a partir de ahí podamos empezar a regular y hacer las cosas bien. Eh, para cerrar, bueno, agradecer a todos los que se sumaron y participaron. Eh, Vamos a estar
haciendo un sorteo, así que ahora le vamos a compartir un QR para que nos completen una encuesta de satisfacción y vamos a estar sorteando a través de nuestras redes unos premios. Bueno, Agus, nada, de mi parte, agradecido, la verdad que un lindo espacio de intercambio, creo que hubo muchísima gente conectada, así que bueno, espero que haya servido este momento para sumar más herramientas, ¿no? Que después nos posicionen mejor a la hora de decidir a campo en las diferentes situaciones que tenemos que afrontar. Nada, espero que haya servido para eso y bueno, a cuidar la tecnología, uso de coadyuvante y bajo volumen, métanselo en la cabeza, fundamental y bueno, nada, de mi parte, súper agradecido y bueno, a disposición. Buenísimo, muchas gracias. Muchas Si gracias podemos a dejar el todos. QR de fondo para los participantes. Perfecto, entonces.